Bueno, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. No sé cuántas de ustedes les haya pasado que han experimentado la así súper fea sensación de que aparece después de que dejas una mala impresión en la vida de la gente. No sé si alguna vez te ha pasado que conoces por primera vez a una persona, pero ese día tú andas bien en la carne y pasa algo y entonces tú tienes una fea reacción. Y no les voy a contar nada mío porque no quiero que se queden con una mala impresión. Pero me ha pasado muchas veces. Y entonces tú te vas y la persona pues se queda allí y cuando llegas a tu casa estás, ay no, van a pensar de mí esto, van a pensar de mí el otro, se van a quedar pensando que soy una esto, que soy una el otro, que soy una loca, que soy una explosiva. ¿Verdad que no nada más me ha pasado a mí? ¿Verdad? No estoy sola. Porque no estamos solas en nuestras luchas, ¿verdad? Por eso estos grupos son tan buenos, porque nos damos cuenta que no solo atravesamos nosotras por circunstancias difíciles, sino que otras también, y Dios las consuela, y entonces luego cuando platicamos, ese consuelo con que Dios las ha consolado, viene a ser un consuelo para nosotras también. Pero fíjense que esta situación le pasó a Marta. Le pasa a Marta con nosotras, porque nosotras nos hemos quedado con una imagen un tanto negativa sobre Marta. El tema que vamos a tratar hoy es: Marta, Marta, relájate. Y como ustedes saben, venimos en una serie hablando de lo que Dios hace a través de la vida de mujeres y en la vida de mujeres en la Biblia. El día de hoy le toca a Marta y voy a tratar de, con ayuda del Espíritu Santo, quitarle ese estigma a la pobre Marta. Porque ¿saben por qué? Porque un solo evento no nos define. Y no debemos dejar que nos definan nuestros errores de una manera permanente, no si estamos en Cristo. Miren, yo era una hace 5 años cuando mi esposo y yo recibimos la iglesia. Y hoy soy otra, gracias a Dios. Es más, ayer era una y hoy soy otra. Algo ha cambiado en mí de ayer para hoy. Algo, mientras oraba, entré de una forma a la presencia de Dios y salí de otra manera. Así que ya no soy la misma. Mi visión ha cambiado, mi manera de juzgar las cosas ha cambiado. Algunas de mis ideas han sido transformadas. Yo estoy segura que ya no soy exactamente la misma, aunque es verdad que hay muchas cosas que siguen necesitando cambio. Por eso hay que permanecer en Cristo. Pero miren, hermanas, si yo estoy segura de que he sufrido una transformación por la obra de Jesús en mí, sería bastante injusto que yo siguiera teniendo el mismo concepto de ustedes, ¿verdad? O que yo asumiera que no han cambiado, habiéndolo experimentado yo misma, ¿no cree? Así que en cuanto a Marta, Dios tampoco quería que nosotras nos quedáramos por siempre con una sola idea sobre ella, basada en un único evento, sino que por medio de su palabra nos regala 3 pasajes donde vamos a poder ver la transformación que Marta sufre por el obrar de Jesús en su vida. Amén. ¿Cuántas de ustedes desean que Jesús haga lo mismo con ustedes? Todas, ¿verdad? Bueno, les voy a pedir entonces que me acompañen al Evangelio de Lucas, capítulo 10. Y vamos a ver a Marta por primera vez. En el verso 38. Cuando estén todas ahí, me dicen, ya llegué. Ready, ok. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea. ¿Quién? Jesús. Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose
a Jesús, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos que Jesús se dirigía hacia Jerusalén, pero en el trayecto decide hacer una parada en una aldea que se encontraba como a unos 3 kilómetros de su destino final, y esta aldea se llamaba Betania. Betania no era un lugar ajeno a Jesús, para nada, sino que era frecuentado por Jesús seguidito, ¿verdad? De hecho, las Escrituras nos muestran que muchas cosas ocurren en Betania. Los 4 evangelistas ubican a Jesús en Betania en diferentes circunstancias y ocasiones. Y en esta aldea había una familia con la que Jesús, al parecer, tenía una relación. La persona que primero aparece en esta escena es Marta, quien se muestra como activa y entusiasta para recibir a Jesús en su casa. Y esta escena nos permite ver un rasgo importante del carácter de Marta, que también es una virtud. Marta era hospedadora. Y saben, esta es una cualidad necesaria y socialmente correcta, que por cierto también nosotros deberíamos cultivar. Todo cristiano debe ser hospedador, pero no todo cristiano es hospedador. ¿Y por qué? Bueno, por diferentes razones. No es fácil abrir las puertas de nuestra casa a cualquier persona, ¿verdad que no? Pero eso no nos exime de que debemos hacerlo. Debemos orar, porque el Señor quiere que compartamos lo que Él nos ha dado con los demás. Y yo no sé, quizás has tenido malas experiencias y es comprensible que tomes tus precauciones, ¿no? Que seas precavida, pero aún así debemos desarrollar la hospitalidad sí o sí. Es un deber cristiano. Hebreos capítulo 13, verso 2, contiene una serie de instrucciones, recomendaciones para los cristianos, y en el segundo versículo el apóstol Pablo, a quien se le atribuye la escritura de esta carta, pero no la podemos asegurar, dice: no se olviden de practicar la hospitalidad, porque de esa manera algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. La traducción al lenguaje actual dice: no se olviden de recibir bien a la gente que llegue a sus casas, pues de ese modo mucha gente, sin darse cuenta, ha recibido ángeles. Y yo no sé si ustedes recuerdan, para las que han leído más, la historia de Abraham, ¿verdad? Abraham recibió ángeles. ¿Y luego quién más? Lot. ¿Y qué pasó con esos ángeles que recibió Lot? Le salvaron la vida cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Entonces no solo se trata como del privilegio de recibir a los ángeles, sino de que muchas veces llegan para protegerte de otras cosas. Tú no lo sabes, por eso debes estar abierto, ¿no? Porque Dios va a hacer algo. Pero seguimos. Marta quería tener a Jesús en su casa. ¿Y quién no querría tener a Jesús en su casa? Todas, ¿verdad? Entonces, Marta quería servirle, quería atenderlo. Y estaba dispuesta a hacerlo no solo con Jesús, porque Jesús jamás estaba solo, Jesús siempre estaba rodeado de un montón de personas. Y la gente no es como que pedía mucho permiso, la gente se metía. Llegaba, está enseñando, y la gente se ponía en las ventanas, o sea, se colaban, o sea, estamos hablando de que había pues tal vez más de 20 o 30 personas ahí adentro de la casa de Marta, aproximadamente, ¿no? Pero Marta, tenía esta franca intención de servir a Jesús. Otro dato que el texto nos ofrece es que la casa era de Marta. El nombre Marta significa señora o ama del hogar, señora de la casa o ama del hogar. Por lo tanto, María era la anfitriona y la encargada de que todo marchara bien en esa casa.
No solo tenía el deber de que la casa estuviera ordenada y lista para recibir a las visitas, sino que también se encargaba de administrar los bienes del hogar y usar los recursos de una manera sabia. ¿Ah? Marta era el rostro detrás de ese hogar. Si algo salía mal, la responsabilidad recaía sobre Marta. ¿Ah? Y Marta sabía que la gente que llegara a su casa la iba a juzgar a ella por el estado de su casa. Y es que es así, ¿sí o no? Nosotras también hemos hecho esa clase de juicios sobre otras mujeres. Tal vez no todas, pero yo creo que la mayoría fuimos criadas con ese pensamiento de que la casa es el reflejo de la señora de la casa. Y es importante que analicemos si ese pensamiento podría haberse vuelto una trampa para muchas de nosotras, justo como le pasó a Marta. Y yo quiero aclarar, no es que no sea importante, no es que después de esta enseñanza tú vas a salir y vas a decir, ¡Woo! No lavaré, no atenderé, no recogeré, no haré nada. Me relajaré a los pies de Jesús, me deleitaré en su presencia. No, sino que más bien debemos encontrar el equilibrio, ¿verdad? Vivimos en un mundo que intenta con mucha fuerza definir nuestra identidad. ¿En base a qué? En base o en función al rol que desarrollamos o al que nos toca desarrollar y también nos impulsa a establecer nuestro valor por el bien que producimos. Por eso sabemos que la identidad de Marta estaba totalmente ligada a su rol de ama de casa o de señora de la casa. Y su valor dependía de lo bien que ella desempeñara ese rol. Si la comida le gustaba a los invitados, pues Marta iba a recibir, elogios, felicitaciones, buenos comentarios. Pero si algo desagradaba, si algo hacía sentir incómodas a las personas que estaban en su casa, pues obviamente también las quejas y la mala reputación, ¿verdad? Iban a recaer sobre Marta. Así que el valor de Marta subía y bajaba dependiendo de la opinión de las personas. Y es probable que si hemos leído este pasaje anteriormente, hayamos caído en la tentación de juzgar con dureza a Marta y hemos pasado por alto esta carga que recaía sobre sus hombros. Y probablemente también hayamos permitido que sus errores nos hayan eclipsado la visión y hayamos dejado de ver que era una mujer de virtud. Marta era una mujer con virtudes. Era servicial, era buena administradora, era una mujer que podía organizar muchos detalles para que las cosas salieran bien. Y ella deseaba que la gente fuera a su casa, que la gente se sintiera a gusto, que se sintieran bien recibidas, atendidas, satisfechas. Así como nosotros, ¿verdad? Como pastores, deseamos que cuando la gente llega a la congregación se sienta bienvenida. Y a veces no podemos nosotros como saludar de mano a todo mundo y preguntarles, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? ¿Ya conocen al Señor Jesucristo o no? ¿Es la primera vez que escuchan? O sea, no tenemos la oportunidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque también queremos que la gente que pertenece a la congregación se sienta atendida. Y no podemos dividirnos en muchas partes. Así que yo entiendo cómo se siente Marta, ¿no? El no poder quedar bien con todos es difícil. Así que yo creo que muchos podemos sentirnos identificados con ella, porque a la mayoría, en algún momento nos fue sembrada esta idea de que debemos de ser la mujer de Proverbios 31. Esa es la meta. Te tienes que convertir en la mujer de Proverbios 31. Hacendosa, imparable, que puede funcionar y ser sumamente eficiente con 4 horas de sueño. Habilidosa, productiva, generadora de bienes, inversionista, alguien ejemplar, digna de admiración y de ser imitada. Y muy probablemente, y casi sin error, podría asegurar que siendo judía, Marta fue criada con ese objetivo. Y yo la comprendo, que sentía un peso que la aplastaba a causa de las expectativas. Y es que, contrario a lo que la gente asume, el rol de ama de casa no es fácil.
Es un trabajo monótono, no remunerado, al que se le dedican hasta 16 horas al día. Implica esfuerzo físico, mental y espiritual. Yo ya para cuando llego a la noche y mis hijos me dicen, ¿qué nos vas a dar de cenar? Siento que así como que, no, o sea, me da algo. Ya no puedo pensar, ya se me agotaron las ideas, ¿no? Y es todos los días. No hay días feriados que te paguen al triple, ¿verdad? No hay bono por puntualidad, ni por productividad, ni comisiones. Simplemente se asume que una ama de casa hace lo que le toca hacer y no necesita recibir ninguna clase de recompensa por ello porque es su deber, ¿no? Ahora, súmele todo eso el menosprecio social. Porque el mundo percibe a las amas de casa como mujeres mediocres, ignorantes, retrógradas del siglo pasado. Mujeres que no se superaron. Pero si a ti te toca ser ama de casa, la gente espera que tu casa esté así de para revisión con guante blanco, o sea, que esté pulcra, que la ropa esté lavada, planchada, guardada y que huela rico, ¿no? La casa. Y que además tu comida sepa mejor que restaurante de estrella Michelin. Entonces, fíjense, en el contexto de Marta y también en el nuestro, es fácil caer en la trampa de ligar nuestra identidad a lo que hacemos, a lo que logramos, a lo que producimos, a lo que podemos darle a los demás. Pero entre más ligada está nuestra identidad a lo que hacemos, con más inseguridad vivimos. Más inclinadas estamos a buscar tener la aprobación de los demás. Una persona insegura es propensa a la competencia y a los celos. Basar nuestra identidad en nuestro rol o nuestros logros nos lleva a vivir con más temores y más ansiedad. Y obviamente vuelve más inestable nuestra percepción del futuro. Porque, ¿y si me pasa algo y ya no puedo hacer aquello por lo cual soy reconocida? Y si no sé, voy a usar mi ejemplo, ¿no? Y si me detectan un tumor en las cuerdas y ya no puedo cantar. Eso por lo que soy conocida, ya no lo voy a poder hacer. Mi mundo podría colapsar, el mío no. Hoy estaba hablando con el Señor en la mañana y yo decía, a ver, Señor, vamos a hacer un ejercicio. Y si ya no pudiera hacer esto, y esto, y esto, y esto, ¿qué me quedaría? Todo. Sigo teniendo todo. Porque ¿quién me dio todas las cosas? Jesús. Entonces, cuando eres pleno en Jesús, te puede faltar todo, te pueden sentar, te pueden postrar, tú estás bien. Yo me sigo gozando. Ya no puedo cantar aquí, voy a cantar allá. Ya no me salen las voces, no importa, voy a danzar. Sigo teniendo gozo en mi corazón. Pero Marta llegó al punto de estar agobiada por todo lo que creía que tenía que hacer. Marta quería ser la anfitriona perfecta porque pensaba que necesitaba hacerlo. Y comenzó a preocuparse por muchas cosas. La comida, la bebida, el aseo, el orden, la organización, cómo se van a sentar, qué vamos a poner en las mesas, cómo se va a decorar. ¿Y si hace calor? ¿Quién va a soplar? Un montón de detalles, ¿no? De tal forma que no se dio cuenta cuando su genuino deseo de servir a Jesús y a los demás ya se había convertido en una carga y un peso imposible de llevar. Y saben que cuando nuestro servicio se vuelve una carga, hay algo que aparece. Rapidísimo. La queja. Por eso debemos de tener cuidado cuando queremos hacer algo. Porque comenzamos muy bien, muy entusiastas, con mucha emoción, con buenas intenciones. Servir en la iglesia o hacer algo por alguien. Pero en el ínter, ese servicio puede volverse una carga. Y podemos terminar acumulando muchas quejas, no solo de lo que hacemos, sino también de las personas a las que servimos, incluso quejándonos de Dios.
Y yo no sé si te ha pasado que a lo mejor quieres o has querido hacer algo por alguien, ayudarle, darle algo. Y aunque tu intención genuinamente es buena, al final terminas molesta, mal, enojada, con una mala actitud y hasta con el sentimiento de que están abusando de ti. Entonces, algo que se suponía que debía ser bendición, termina siendo maldición o un tropiezo para ti, y ojalá solo para ti, pero no. También se vuelve un tropiezo para los que están cerca de ti y escuchan cómo te quejas. Y los que tenemos hijos pequeños, hijo, no podemos decir nada, ¿verdad, Sofi? Nada. Todo están oyendo, parece que tienen parabólicas. ¿Quién, mamá? La hermana fulanita. Ay. Todo. Cuidado, Wendy. Cuando nos cargamos de tantas cosas por hacer para quedar bien con los demás, para ganar su aprobación, su buena opinión o su afirmación, corremos el peligro de que nuestras preocupaciones se salgan de control y aparezca otra cosa, el afán. El afán es el resultado de permitir que nuestras preocupaciones lleguen al extremo por no saber descansar en Dios, por no creer lo que Dios dice de nosotras, por no conocer la identidad que Dios nos da. Fíjense, Jesús nos enseñó así en Mateo capítulo 6, verso 31, del 31 al 33. Jesús dijo: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Esta fue la Nueva Traducción Viviente. ¿Y saben qué cosa necesitamos todas? Todas tenemos una necesidad en común. Necesitamos seguridad. Necesitamos la certeza de que no vamos a ser reemplazadas, abandonadas, menospreciadas, olvidadas, desechadas. Que no vamos a ser dejadas de amar, aunque no hagamos nada particularmente sorprendente o especial. Y esa clase de seguridad solamente la podemos encontrar en Dios por medio de Jesús. Jesús no fue atraído hacia nosotras por todas las cosas que nosotros pudiéramos darle o hacer por y para Él, ¿sabían? O por lo buenísimas que somos en algo. Sino que justamente Él nos atrajo hacia sí para darnos todo lo que nosotras no podemos producir, para suplir todo lo que nosotras no tenemos. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces Jesús es la respuesta para aliviar el agotamiento que sentimos a causa de buscar nuestra identidad en otras fuentes fuera de Él. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nos podemos saber todos los versículos de memoria y al mismo tiempo ignorar las enseñanzas, llegando al colapso. Hasta que no creamos de todo corazón que Jesús es el único que puede darle descanso a nuestra alma atribulada, seguiremos hundiéndonos en el afán. Y el afán, hermanas, afecta nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras emociones. ¿Cuántas pueden comprobar que sí? Y definitivamente no es la voluntad de Dios que vivamos agobiadas por las preocupaciones y mucho menos que seamos consumidos por el afán. No es que sea malo preocuparse. De hecho, una persona indolente ante las situaciones es como desesperante, ¿no? Oye, pero mira, se está ahogando el niño. No pasa nada. No es malo preocuparse, porque hay cosas que son importantes y hay cosas que deben ser atendidas y hay pendientes que se necesitan resolver, pero la preocupación nunca debe alcanzar su máxima expresión.
el punto en donde nos consuma, donde consuma nuestro gozo, donde nos haga pesado el deseo de seguir viviendo. Nunca debe de llevarnos al punto de pensar, estaría mejor si me muriera. O sea, todo esto solo se puede solucionar si me muero. Nunca. Ese es un pensamiento que jamás debería atravesar nuestra mente. El afán consume nuestra energía, altera nuestro estado de ánimo, mantiene nuestra mente dividida, nos impide ser verdaderamente productivos. Estás tan agobiado que nada haces, no haces nada. Queremos abarcar mucho y al final todo sale mal. Afanados, no podemos pensar con claridad. El afán es un obstáculo para que podamos servir a Dios como Él quiere que lo hagamos. Una persona afanada termina alejándose de los demás. O los demás terminan alejándose del afanado. ¿Por qué? Porque empieza a supurar quejas, a contaminarlo todo, ¿no? Con sus malas actitudes. El afán te vuelve una persona egoísta porque centra toda tu atención en tus asuntos y en ti. Solo te importa resolver tus pendientes descuidando las necesidades de los demás. Y luego te vuelve una persona iracunda y enojona. Una mujer afanada generalmente es el resultado de no conocer a Dios. Generalmente. Pero si lo conoces y te afanas, si lo conozco y me afano, probablemente pudiera ser un signo, un aviso de que has o he descuidado mi vida de oración, mi vida de meditación en la palabra de Dios. Y es que al no centrar tus pensamientos en Dios, los vas a poner en algún otro lado y generalmente es en ti y en tus preocupaciones. Sin descansar tus cargas en Dios, te agobias cada vez más hasta que ya no oras en absoluto. ¿Por qué? Porque ya has comenzado a dudar del amor de Dios. Y entonces comienzas a enfermarte. Y aparecen las úlceras, y los ataques de ansiedad, y la taquicardia, y te sube la presión, la tembladera, ¿no? Te empieza a temblar el ojo y la mano. Y empiezas a tener tensión muscular. Estás contracturado y ya no puedes dormir. Y por si fuera poco, el afán daña nuestro testimonio. Porque la gente no puede creer y confiar en un Dios en el que tú no descansas, en el que tú no confías, en el que ni tú crees que tiene cuidado de ti. Entonces, ¿cómo van a creer? Es como hablar de un producto así de, no, es que me estoy tomando unas pastillas que son buenísimas para la memoria. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llaman? No sé, no me acuerdo. No funciona. ¿Cómo sustentar lo que decimos sobre Dios si nuestras acciones hacen evidente que no confiamos en Él? Pero volvamos a la historia. Y vamos a ver qué fue lo que le pasó a Marta por dejarse envolver en sus preocupaciones. El estrés la sobrepasó. Y probablemente su oxigenación disminuyó. O lo que diríamos, le empezó a dejar de llegar el agua al tinaco, ¿no? Su mente comenzó a funcionar mal. ¿Y en qué vemos esto? ¿Cómo nos damos cuenta? En la forma en que se dirige al maestro. Llena de frustración porque las cosas no salían como probablemente las había planeado y agobiada por los detalles, Marta se asoma desde la cocina, ¿no? Y probablemente lo primero que observa es a su hermana sentadita a los pies del maestro sin hacer nada. Claro, desde la perspectiva de Marta, ¿no? A los ojos de Marta, María era una haragana, que además se iba a coronar, iba a disfrutar de los resultados de toda su labor. O sea, María iba a quedar bien con sombrero ajeno. A lo mejor pensó, no sé, María se va a colgar de mi trabajo que me costó tanto esfuerzo, ¿no? Entonces, Marta se sulfura y como muchas aquí, deja que su boca hable antes de tiempo. Sin meditarlo demasiado y furiosa, se aproxima al maestro. Y delante de todos los discípulos, porque no es como que lo tomó aparte, no, ahí, delante de todos, le dice en tono de reclamo, maestro,
¿No estás viendo que mi hermana no me ayuda con todas las cosas que estoy haciendo? Dile que venga y me ayude. Lo que vemos aquí es a Marta siendo arrastrada por sus emociones como resultado de su frustración, pero así, como un río, así que arrastra todo a su paso, así Marta, o sea, se deja ir como en un tobogán, ¿verdad? Totalmente sobrepasada, descontrolada. Termina faltándole el respeto al Señor y ordenándole lo que tenía que hacer. No solo era el maestro, era su visita. ¿Qué no se suponía que lo había recibido ahí para hacerlo sentir cómodo y bien? Y ahora estaba incomodándolo. Y yo sé, sin necesidad de que nadie levante la mano, solo yo me voy a evidenciar. En este lugar hay más Martas que Marías. No soy profeta, ni tengo don de ciencia. Las conozco. La mayoría somos mujeres que, agobiadas por el mucho trabajo que hay que hacer en los hogares o en la oficina o en los proyectos escolares en equipo, que cuando vemos que nadie hace nada, cuando bajas y ves a tu hijo aplastado con su tableta y tú volteas y ves los perros se hicieron pipí, se hicieron popó, hay platos sucios y el chamaco está echado en el sillón y no hace nada. Y la fecha de entrega del proyecto de la materia X ya va a llegar y los del equipo así de, ay no, es que no tuve tiempo, no te pude mandar la información, es que no pude, y tú, bueno, las jóvenes, ¿no? Colapsando. Y entonces cuando nos vemos rebasadas perdemos el control y nos desbordamos con nuestras malas actitudes. Y yo sé que no miento, cuando hablo por todas. Algunas con facilidad le han faltado al respeto a sus esposos o a sus jefes o a los maestros, como Marta, olvidando la autoridad que Dios ha delegado sobre las personas. Y creo que aquí solo está Elizabeth de joven, ¿verdad? Presente. Pero bueno, las que vayan a ver la transmisión después. Jóvenes, yo sé que ustedes son propensas al afán igual que las adultas. ¿Por qué? Pues porque el bombardeo diario al que son sometidas para deconstruir su identidad en Cristo es rapaz, es feroz, es implacable. Hay una presión grande para que logren cosas que no necesariamente necesitan. Y si no avanzan al ritmo en que lo hace la manada, eres señalado, eres menospreciado, te juzgan de conformista. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad a punto de graduarme, yo me convertí a Cristo en el primer año de la universidad. Y al principio yo, no, mi sueño es trabajar en Nestlé, irme a Suiza, bla, bla, bla. Para la final de la carrera, era, ya entréguenme mi papel, hombre. No, lo voy a poner ahí en el marco, ¿no? Ya. O sea, todo eso había empalidecido al haber conocido a Cristo. Yo ya no tenía planes porque yo solo estaba expectante esperando a ver cuáles eran los planes de Dios para mí. Pero yo sé que esto vive un estudiante, un joven. Y me acuerdo que mis compañeras decían, ay no, pero ¿qué planes tienes? Y yo, no tengo planes. Voy a servir al Señor. Ay, ¿cómo? Y yo, sí, solo quiero que me entreguen mi diploma. Es más, ni siquiera fui. No fui a recoger mi diploma, no fui. Fue la graduación y todo, y yo no fui. Como a los 4 días fui a la oficina de la universidad y yo, ay, vengo por mi diploma. Bueno, yo soy muy exagerada. Pero a mis papás tampoco les parecía muy importante, ¿saben? Porque mis papás estaban felices. No de que me fuera titular, sino de que hubiera conocido a Cristo. Entonces para ellos tampoco fue significativo haberse perdido una graduación, una entrega de diploma. Yo sé que hay papás que
pagan por ver a sus hijos graduarse. Bueno, cada quien sus prioridades, ¿verdad? Pero jóvenes, volviendo a ustedes, resistan. Afírmense en el Señor y en la suficiencia de su amor. No se dejen arrastrar, no permitan que el mundo siembre sus sueños en ustedes y los aparte de los planes perfectos que Dios tiene. No dejen que sus preocupaciones las agobien, no permitan que las hagan sentir frustradas y afanadas al punto de que pierdan el control y le contesten mal a sus padres, o a sus jefes, o a sus maestros, o a sus compañeros. Oren buscando descanso a los pies de Jesús antes de que dañen su testimonio y sus relaciones. Amén. Pero volvamos un momento a la historia. Quiero que noten que Marta pensó, que tendría el respaldo de Jesús. De otra manera, ella no hubiera ido ahí a quejarse con él. Ella estaba segura de que estaba haciendo lo justo, lo correcto, y que era bueno. Entonces, justificándose, abrió su bocota descuidadamente, olvidándose de quién era Jesús, pensando que porque su causa era justa, esa era una razón válida y suficiente para explicar su conducta y que cubriría su falta de respeto hacia el maestro. Pero hermana, no. Nunca debemos violar el principio del respeto a la autoridad. Vamos a pensar que Marta era la hermana mayor. Muchos comentarios asumen que lo era. Y que por eso ella había heredado la casa y María había heredado otra valiosa posesión, que era el frasco de perfume, de nardo puro. ¿Y cómo son los hermanos mayores? Bien mandones, ¿a poco no? Siempre andan diciéndole a los pequeños lo que tienen que hacer. Yo tengo que frenar a mi hijo todo el tiempo porque, Emma, recoge esto, Emma, apárese, que yo, oye, déjala. Yo soy la mamá, no tú. Tú no eres el segundo al mando. Aquí estoy yo. O sea, date. Pero así son. Y yo sé muy bien lo que es ser hermana menor, porque todos mis hermanos son mayores. Yo soy la más chica. Tuve que vivir bajo ese yugo. Y tal vez Marta tenía esa costumbre. Estaba acostumbrada a liderar, ¿no? Y estaba acostumbrada a andar aleccionando a todos, a darles órdenes, a andar dirigiendo. Sin embargo, lo que hizo estuvo mal. Su trasfondo no justifica sus acciones. Y lo mismo va para nosotras. Nuestro trasfondo y malas costumbres no justifica nuestras malas acciones. Que seamos groseras con nuestro esposo o con nuestros hijos o con la autoridad en el trabajo o incluso en la iglesia. Es importante que analicemos las formas y los modos que usamos con las demás. Y más importante aún es que si ya la liaste, si ya te equivocaste, te hagas responsable. Seas humilde y reconozcas y pidas perdón. No disculpas. No disculpas. Por favor, no hagan eso. Los cristianos pedimos perdón. Los cristianos entendemos el poder que hay en la humillación. Hay límites que no debemos sobrepasar. Ahora yo les quiero preguntar, a ver, vamos a suponer que nosotros éramos Jesús. Estamos en el lugar de Jesús. No que éramos él, sino solo en la posición de Jesús. ¿Cuántas le pararían el carro a Marta? Así de, espérate, a mí no me vas a hablar así. Yo soy el maestro. El maestro. Ubícate. ¿O cuántas, por ejemplo, le dejaríamos de hablar? Voy a poner una línea así, tipo carretera de 4 carriles entre tú y yo, para que nunca te vuelvas a pasar de lista, ¿no? Pese que hay otras que son más espirituales y que probablemente llevarían a Marta en oración. Entre paréntesis, la acusarían con Dios, ¿no? Pero las verdaderamente espirituales tienen el espíritu de Jesús y actúan como Jesús hizo. ¿Cómo? Dejando pasar la afrenta y no enfocándose en el pecado, sino en la necesidad. Esa fue la reacción de Jesús. Fíjense, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas,
Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. La respuesta de Jesús no fue lo que tú y yo hubiéramos esperado, ¿verdad que no? Su respuesta fue tan desconcertante para Marta como para nosotros. Lo que Jesús le dijo a Marta es que María no era el problema. Y es lo que nos está diciendo a nosotros. Ellos no son el problema. El problema eres tú. El problema eres tú. Está en ti. Y podemos ver en esta exhortación de Jesús, una vez más, la compasión, la paciencia, la tolerancia del carácter santo de Jesús y, como decía Liz, su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? No darle a alguien el castigo que se merece. ¿Qué se merecía Marta? Una súper reprendida que la hiciera llorar, ¿no? Que la dejara llorando ahí, para que se avergonzara. Pero Jesús no hizo eso. Y es que Jesús sabe muy bien cómo hablarnos, cómo corregirnos, cómo redirigirnos. Y lo hace con ternura, pero lo hace con claridad. Yo no sé, hermanas, yo estoy segura, pero miren, yo he llegado muchas veces con el Señor. Señor, mira, me hicieron esto y yo tan buena. Yo tan buena que soy, tan noble. Y el Señor, sí, ajá, pero ¿ya te diste cuenta que eso que dijiste lo dijiste con una mala intención? ¿A poco no te diste cuenta que lo hiciste con la intención de dejar claro que tú las puedes más? Y yo, ay, bueno, sí, Señor. Ok, está bien, ya no me siento ofendida. Jesús quería que Marta supiera que Él no la valoraba por lo que hacía. Jesús la amaba, aunque no hiciera nada por Él. Y saben, mucha gente quiere servir por la motivación equivocada. Las personas a veces se sienten obligadas a hacer algo, sienten la presión de grupo. Si todos están haciendo algo, pues yo también tengo que hacer algo para no ser el que se queda fuera. El único que no hace nada. Y comienzan a obligarse a hacer cosas forzadamente, pero eso no funciona, jamás funciona, porque cuando la motivación para servir es el deber o la obligación, las personas se ofenden fácilmente si no son apreciadas como esperan por la labor que hacen. Tú esperas reconocimiento, ¿no? En contraposición, cuando lo que hacemos tiene como origen el amor, nos sentimos honrados por tener la oportunidad de servir. El servicio se siente un privilegio, y un privilegio inmerecido. Entonces todo lo haces con gozo y sin carga, sin pesar. Pero esa clase de servicio solo la podemos dar cuando entendemos que hemos recibido mucho más de lo que podríamos dar sin haber hecho nada para merecerlo. Entonces observen que Jesús no reprendió a Marta por lo que estaba haciendo. O sea, el problema de Marta no era que estaba sirviendo. El problema de Marta era que su actitud era pestosa. Era una mala actitud. Era el resultado de haber permitido que ese servicio que se había propuesto dar la irritara, la agitara y la absorbiera, manteniéndola lejos de él. Su servicio sin amor terminó siendo agotador y sin fruto. Y es por eso que a través de la historia de Marta, Jesús quiere que sepamos que no importa ¿cuántas cosas podemos hacer? Porque ninguna de ellas podrá jamás superar ni reemplazar un corazón lleno de devoción por Él. ¿Acaso no cantamos que Dios mira el corazón? Jesús quiere que nuestro amor por Él sea la motivación por la cual hacemos todas las cosas. Fíjense, Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hacerlo de corazón significa hacerlo con devoción. Y el Señor quiere que nuestro servicio sea
un acto de adoración y no solo un montón de actividades. El mejor servicio que vamos a poder llegar a dar es el que comienza en el lugar secreto. Es el que surge de mantener nuestra comunión con Jesús como la más alta prioridad, cuando nos deleitamos en Él y en escucharlo. El servicio aceptable brota de esa vida íntima que tenemos con Jesús. De esa comunión constante con Él es que van a surgir los frutos de obediencia. Así que Jesús quiere todo el combo, quiere todo el conjunto. Adoración y servicio, pero en ese orden. Adoración y servicio. Primero Él y luego como resultado las cosas que hacemos para Él. Y fíjense, la obediencia es el resultado de confiar. Y confiar es el resultado de conocer. Y conocer es el resultado de tener comunión. Por lo tanto, entre más tiempo pasamos con Jesús, más lo conocemos y más le amamos. Y entre más le amamos, más queremos hacer todo lo que Él dice. ¿A poco no? Miren, Jesús nunca tuvo en poco las intenciones que Marta tenía para con Él. Él apreciaba absolutamente todo lo que Marta quería hacer. Eso lo que realmente no necesitaba nada. Nada de eso era necesario para Jesús. Jesús quería que Marta entendiera que la amaba incondicionalmente. Porque mis hermanas, cuando no entendemos eso, que Él nos da su amor solo por gracia, y que no podemos ganarlo, y que no podemos merecerlo, sino que solo tenemos que recibirlo, vivimos en una esclavitud de obras y actividades que generalmente tienen malos frutos. No hay gozo, no hay paz, no hay pasión. Pero ¿qué sí hay? Hay reclamos, comparaciones, resentimiento, afán, turbación. Aparece el menosprecio por los demás. Comenzamos a querer que los demás hagan las cosas que nosotros hacemos, que sirvan como yo sirvo, que oren como yo oro, que se vistan como yo me visto, que digan las cosas tan bien como yo las digo, que hagan las cosas como yo creo que deberían ser hechas. Me acuerdo que una vez una persona se me acercó para hablarme de un caso de alguien y me dijo, oye, fíjate que fulanita, esto, y yo he platicado con ella y tiene esta situación y todo. Ok, pasó. Platiqué con la persona y después me preguntó, oye, ¿platicaste con la persona y qué te dijo? Y yo, no, pues me dijo esto y yo le dije esto. No, me dice, no está aquí, por cierto. Ninguna de las dos personas está aquí. No, me dice, yo creo que no le dijiste lo que le tenías que haber dicho. Le tenías que haber dicho y yo dije, ay, Señor, lo bueno que tengo tu espíritu. Si no, ya hubiera orado que lloviera fuego aquí. No, pues me reí y le dije, no. Le dije lo que le tenía que decir. Y bueno, después de esto se fue. Pero la otra persona sigue aquí. Hubo un fruto, ¿no? Entonces, yo no sé, o yo te pregunto, ¿sí puedes reconocer en ti todo esto que mencioné? Que ha aparecido el menosprecio por los demás, ese sentimiento de superioridad y todas esas cosas. ¿Sí puedes reconocer que ha aparecido en tu corazón? A lo mejor no lo has dicho con tu boca, pero lo has meditado. No, es que no hace el pastor, no hace lo que debería de hacer, Romy no hace lo que tendría que hacer, yo lo podría hacer mejor que ellos. Bueno, tienes la oportunidad de ir como Marta con Jesús, a ver qué te dice. Pero miren, Jesús quiere devoción antes que obras, pero también quiere obras que hagan evidente esa devoción. ¿Eso qué significa? Que estamos llamados a tener una vida equilibrada. El Señor es Dios de orden, ¿cuántas saben? Entonces Dios quiere que nosotros tengamos orden en nuestra vida.
No como algo religioso, no como algo ritualizado, no algo mecánico, no como algo fruto de la costumbre, sino como fruto de una comunión con Él que despierta en nuestro corazón pasión por su persona y por su palabra. Ahora, hermanas, fíjense cómo reaccionó Marta. Vayan al final. ¿Cómo reaccionó Marta? No hay reacción, ¿verdad? No hay. No está escrita. ¿Por qué? Marta se quedó sin palabras. Y es que cualquiera en su lugar se hubiera sentido exhibida porque fue reprendida delante de todos por Jesús, pero a eso se arriesga la gente cuando comete esas cosas delante de los demás. Y es que a veces cuando andamos en nuestra carne y no tenemos reparo para decir lo primero que se nos viene a la cabeza, y a las mujeres casi no nos pasa eso, quedamos exhibidas delante de los demás. Y nos sentimos peor cuando alguien nos corrige frente a todos. ¿Sí les ha pasado o no les ha pasado? ¿O solo a mí? ¿O es mi monólogo? Yo realmente no sé cómo se haya sentido Marta, porque la Biblia no lo dice. Pero yo sé cómo yo me habría sentido, cómo me he sentido. Yo me he sentido avergonzada. Y tal vez a lo mejor me hubiera sentido, si hubiera sido Marta, enojada porque Jesús no le dio la razón. Pero no sabemos. ¿Por qué? Porque el pasaje termina con las palabras de Jesús. Y yo sé que hay aquí quienes se sienten enormemente complacidas e inclinadas a tener la última palabra en todas las conversaciones. ¿Es así para ti? ¿Sientes esa necesidad de ser quien termina las conversaciones? Cambiemos. Cambiemos, hermanas, porque la última palabra siempre la tiene que tener Jesús. Tenemos una gran necesidad de aprender a recibir y no reaccionar inmediatamente para ser quienes tengamos la última palabra en una conversación. ¿Saben por qué? Porque eso no es fruto de la sabiduría que viene del cielo. Eso es fruto del orgullo del corazón. Y podemos bien criticar a Marta, pero ella, a diferencia de nosotros, recibió la reprensión y miren, calladita. ¿Y cuántas hacemos eso? Bien poquitas. Ahora, fíjense cómo, desgraciadamente para Marta, esta debilidad suya, lo único que hizo fue resaltar la actitud sumisa y humilde de su hermana. Híjole, peor, ella fue a acusarla. Y lo único que hizo fue que Jesús le dijera delante de todos, mira, tu hermana escogió la mejor parte. Ay, qué confrontadora. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. María vio a Jesús y lo primero que hizo fue, ¿no? Se sentó a los pies de Jesús, se colocó como alguien totalmente dispuesto a aprender, alguien dispuesto a ser enseñado. Y es que sentarse a los pies de un maestro era la postura que tomaban los discípulos en aquella época. Recordarán que Pablo, cuando habla de sus credenciales, dice, instruido a los pies de Gamaliel, ¿no? Entonces así, resulta que el maestro llegaba, se sentaba, y todos los demás se sentaban en el piso, yo me imagino que así como en florecita de loto, ¿no? A escuchar lo que el maestro tenía que enseñar. Entonces, Marta estaba literalmente sentada en el piso. Eso nos habla de esa actitud, de un corazón humilde, rendido, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo María? Perdónenme, María. María estaba aprovechando la oportunidad que Jesús le estaba dando, que era única, porque las mujeres en esa época no tenían permitido aprender. La enseñanza y la instrucción era solo para los hombres. Pero Jesús no es así. Jesús no es así. Jesús siempre tiene un lugar para nosotras. Jesús siempre nos incluye. Jesús no hace distinción. Él nos aprecia. Pero mientras María toma esa postura de humildad, Marta permanece de pie, haciendo un montón de cosas. Su actitud no era la de alguien dispuesto a escuchar ni a aprender. Y yo personalmente no creo que Marta menospreciara a Jesús. Más bien pienso que el problema estaba en que ella tenía un concepto de sí misma muy alto.
Y muchas veces, sin darnos cuenta, podemos tener la actitud de Marta y pensar, bueno, yo no tengo tanta necesidad como las demás. Entonces, da igual si me conecto o no me conecto a la reunión, si escucho o no escucho los estudios, porque al final, pues yo ya traigo otra talla. Tengo otro nivel de conocimiento y experiencia. Y mis hermanas, debemos de ser muy cuidadosas para no caer en la trampa del menosprecio. Porque podemos, sin darnos cuenta, llegar a convertirnos en pequeñas fariseas, que no se permiten recibir la palabra a causa de menospreciar a otros. El Señor quiere que nos sentemos humildemente a escuchar, siempre que Él nos quiera hablar, ya sea en lo privado o en lo colectivo. Ahora, quiero que ustedes noten con qué rapidez Marta cambia su actitud después de la amorosa pero asertiva reprensión del maestro. Es como así, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos toma a nosotras cambiar una actitud después de que Dios nos habla? A mí me ha pasado, el Señor me habla una vez, y luego otra vez, y luego en mi conciencia, y luego cuando duermo, hasta que finalmente, si no agarro la onda, me manda alguien. Oye, hermana, es que fíjate que yo vi, ¿qué tal? Y yo. Pero yo tuve la culpa, porque no fui obediente a la voz de Dios. No fui sensible, no me humillé como debía. Entonces, bueno, pues quedamos expuestos. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe es por el oír y el oír. Así que desarrollamos confianza en Dios luego de oír su palabra predicada. Al escuchar la palabra, el Espíritu Santo nos convence de nuestra condición y a la vez de nuestra necesidad de salvación. Y eso fue lo que pasó con María. Ella se sentó a escuchar a Jesús y recibió convicción de su pecado y entendió su necesidad de salvación. Pero no solo María tenía esa necesidad, también Marta y Lázaro la tenían. Y nosotras debemos entender que el enfoque de Jesús siempre está más puesto en cubrir nuestra necesidad espiritual que en juzgar nuestros pecados y fallas. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Juan capítulo 3, verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan capítulo 12, verso 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Lucas capítulo 9, verso 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Por eso es que Jesús no desechó a Marta debido a lo que pasó. Tú y yo sí, seguro, lo hubiéramos hecho. Pero Jesús no hace eso. Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir y a pesar de eso entró en la casa para hacer una obra de redención en la vida de Marta y sus hermanos. Marta tenía esa necesidad de salvación, pero tenía que ser convencida de eso. Y no sabemos cómo fue su vida, probablemente habría sido diferente a la de su hermana. Dice el dicho que los hijos de una misma familia son tan diferentes como los dedos de una mano, ¿verdad? Así que seguramente, no porque fueran hermanas, habían tomado las mismas decisiones. Eran individuos diferentes. El punto es que cada una veía a Jesús de una manera distinta. Y es que hay una realidad, miren. La adoración del redimido siempre le parecerá excesiva al que descansa en su propia justicia. Yo recuerdo a una chica que vivió muy desordenadamente en excesos, el alcohol, las fiestas, fornicación. Pero un día Jesús la rescató, la recibió, la perdonó y la limpió. Así que obviamente se volvió con todo su corazón y con todas sus fuerzas a Cristo. ¿Y qué creen que le decía a su mamá? Ya te estás volviendo una fanática. La misma madre que lloraba todas las noches porque no sabía dónde estaba su hija o si la hija iba a volver. La misma madre que padecía a causa del pecado de la hija era la que hablaba diciendo, te estás volviendo una fanática. ¿Por qué?
porque no podía entender la obra de redentora de Jesús. Y así como Marta se enojaba por el fanatismo de su hija. Es difícil para los que no han experimentado un encuentro con Jesús entender la sensación que se experimenta al ser sacado del muladar y puesto en la mesa del rey. Pero el que lo vive no puede hacer más que adorar, entregarse, vivir para aquel que le ha salvado, ¿verdad que sí? El que se siente bueno no se siente tan malo, no entiende y piensa, bueno, tú estás así porque no tienes otra cosa mejor que hacer con tu vida. Eres cristiano, sirves porque estás ocioso. Pero mira, ponte a trabajar y vas a ver que no te da tiempo para esas cosas de la religión. Mira, mejor haz como yo, que recojo perros, que ayudo a los pobres, que dono mis centavos en el súper, ¿no? Marta juzgó a María porque no entendía lo que María sentía por Jesús. Marta veía a un gran maestro, pero María veía a su Salvador. Marta no estaba enterada de cuál era su condición. Ella desconocía su necesidad. Y no sabía cómo Jesús la veía. Pero Jesús no la juzgó y tampoco la desechó. ¿Qué hace Jesús? Jesús le muestra su condición y le extiende la misma oportunidad que le había extendido a María. ¿Para qué? Para que pudiera recibir salvación. Estás afanada con muchas cosas, le dijo. Lo que le está diciendo es, Marta, estás tan inquieta, tan preocupada y tan molesta por tantas cosas que estás distraída y apartada de lo que verdaderamente importa, de lo que verdaderamente necesitas. Y miren, toda mujer, ustedes saben, tiene una lista de prioridades y eso está bien. ¿Dónde está el problema? Bueno, es que esas prioridades están desordenadas o no están alineadas con los afectos de Jesús, sino con los nuestros. El orden adecuado debería de ser el siguiente. Número 1, Dios por encima de todas las cosas. 2, el cónyuge por encima de los hijos. 3, los hijos por encima del trabajo. 4, el hogar o el trabajo, dependiendo. 5, el ministerio o el servicio que brindamos a los demás. Del punto 2 al 5 tenemos las muchas cosas que son importantes. Pero la número 1 es la única que es necesaria. ¿Y qué es algo que es necesario? Es algo que hace falta indispensablemente para algo. Algo que forzosa o inevitablemente debe estar presente. Algo de lo que no se puede prescindir. Algo elemental para que lo demás funcione u ocurra. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Marta, hay muchas cosas importantes para ti, lo sé, pero ninguna de ellas es imprescindible. Ninguna es verdaderamente elemental, ninguna es realmente indispensable. Todas son pasajeras. Y si no lo entendemos, basta con leer Eclesiastés. Y ahí es cuando te das cuenta. ¿Para qué me afano limpiando esta casa que ni para empezar ni es mía? Para empezar. Y aún si lo fuera, el día que yo me muera, no, ojalá y se quedara, no, la va a ir a ocupar la baquetona o el baquetón con el que se case tu hijo o hija. Y todo el trabajo que a ti te costó. Bueno, eso dijo Salomón. Yo solo lo estoy parafraseando. Las casas a veces se queman. Un esposo a veces se muere o a veces se va. Los hijos crecen y hacen su vida y no te toman en cuenta, Ellos van a escoger con quién se van a casar, ellos van a escoger con quién van a salir, ellos van a escoger qué van a estudiar y tú llores, patalees, grites, hagas lo que hagas, mira, te vas a quedar con un palmo de narices. Se van a ir. ¿Y qué me dicen de los trastes y la ropa? A ellos siempre los tendréis con vosotros. Pero todas estas cosas son temporales, van a pasar. Van a dejar de ser.
No puedes apoyarte más tiempo en ellas para obtener tu identidad, tu valoración, tu satisfacción ni tu plenitud. Pero mi amor por ti, Marta, no pasará. Mis palabras no pasarán. Mi bondad para ti no dejará de ser. Lo que yo hablo de ti, lo que tú eres para mí, jamás va a cambiar. Y quiero que lo sepas y que nunca lo olvides, Marta. Porque lo que yo te doy, nadie jamás te lo podrá quitar. Amén. Por eso quiero que me escojas a mí sobre todas las cosas. Ahora, mis hermanas, si ustedes habían visto esta historia como si Jesús estuviera haciendo una distinción entre María y Marta, déjenme decirles que lo han visto mal. Jesús no prefería a María. La Biblia nos enseña que Jesús amaba a los tres. Los tres eran sus amigos y Jesús quería estar cerca de los tres. Marta, María y Lázaro estaban en el corazón de Jesús y eran importantes para él. Y lo mismo pasa con nosotras. Jesús nos ama a todas. Ninguna es su favorita. Jesús no tiene consentidas. Como dijera Marcos Brunet, Jesús tiene íntimos. Eso es diferente. Y así como Jesús no quería que ninguno de los tres hermanos se perdiera y deseaba darle a los tres vida eterna, así Él ha entrado en esta casa con la misma intención. Él ha venido a buscarnos a todas, sin excepción, para mostrarnos y convencernos que su amor es incondicional. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Él está aquí para darnos descanso de esa agotadora búsqueda de identidad a través de la opinión y de la aprobación de las personas. De esa extenuante búsqueda de valor a través de las cosas que podemos hacer. El saber que la persona más perfecta, más justa y más santa que existe me acepta, me ama y no me desecha, aun cuando yo continúo equivocándome, me libera de la esclavitud de la aprobación de otros mortales imperfectos igual a mí. Entender que para Él ni lo que hago aumenta mi valor, ni lo que no hago lo disminuye, no solo va a traer descanso a mi alma, sino que además me va a ayudar a vivir mi vida con seguridad y confianza. Eso le pasó a Marta. Eso transformó a Marta. Ahora vamos a la siguiente escena, la que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. ¿Siguen animadas, hermanas? ¿O ya le corto? Gracias, güey. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Esta escena aún no ha ocurrido. Ocurre en el capítulo 12, ¿ok? Previamente una mujer hizo lo mismo. Lo vimos, Jenny lo enseñó, pero no es María, la mujer de esa escena. Sigo. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Se fijan la seguridad que ellas tenían? Tu amado está enfermo. ¿Tú te sientes así? ¿Tú te identificas con esto? ¿Tú te sientes la amada de Dios? Yo sí. Es demasiado importante que nos sintamos las amadas de Dios. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y yo lo puse en negritas. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban matarte los judíos, o procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allí. Y voy a saltarme esa porción para no extenderme más, hasta el verso donde dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¡fium!, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús:
Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Sí, Señor, sí creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ay, me encanta. Fíjense, ha pasado tiempo entre la primera visita de Jesús a su casa y este episodio. Lo que vemos es que mientras Jesús no estaba, Lázaro enferma. ¿De qué? ¿Quién sabe? Pero era una enfermedad bien tremenda porque se murió rapidísimo. Y este par de hermanas que sabían que Jesús las amaba y que amaba también a su hermano, envían a llamar a Jesús poniendo toda su confianza y esperanza en él. Jesús se dispone a ir a ver a sus amigos, a pesar de que sabía que su vida estaba en peligro. ¿Sí vieron eso? Jesús permite que Lázaro muera para que el poder de Dios se manifestara y fuera evidente a todos lo que habría de ocurrir con él mismo tiempo después, es decir, que él resucitaría. Cuando le comentaron a Marta que Jesús estaba a las puertas de la ciudad, Marta salió corriendo de la casa para ir a encontrarse con él. Y qué contrastante escena, ¿no? La misma mujer que tuvo a Jesús sentado en su casa, pero que se olvidó de él por atender sus labores, ahora abandona la casa para correr a encontrarse con él. Cuando tú estás consciente de tu necesidad, no actúas de la misma forma, ¿verdad? Obviamente hubo un cambio en Marta, un ajuste en sus prioridades. Entonces Marta corre hacia Jesús y sabemos que había una relación cercana entre ellos porque observamos que ella se sentía como muy confiada para hablar directamente con Jesús todo lo que había en su corazón. Marta era un poquillo como Pedro. Algunas cosas no cambiaron. Así que entonces Marta lo ve y en cuanto lo tiene de frente le dice, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entre paréntesis, llegaste tarde, Jesús. Muy a la usanza de Marta. Verso 22. Pero estoy segura que por encima de lo que ha pasado, tú puedes orar por él a tu padre y él hará lo que sea que tú le pidas. Y esta es una sorprendente y muy clara confesión de fe de Marta. Las palabras de Marta revelan un cambio de mente con respecto a Jesús. Ahora Marta sabe que él es mucho más que un maestro. Marta reconoce que Jesús es el Mesías que Israel esperaba, el Hijo del Dios viviente y por tanto, Dios. Marta está diciendo, tú eres Emmanuel, eres Dios con nosotros. Y eres Jesús, el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Eres mi Salvador y mi Dios. Sin duda, Marta había recibido la revelación que necesitaba y todo eso pasó antes que Lázaro fuera resucitado. Y saben, ese milagro que Jesús operó, esa ayuda que le brindó a los que él amaba, ciertamente le ganó la enemistad de los fariseos, que a partir de ese momento andaban buscando ocasión para matarlo, para prenderlo y matarlo. Y de pilón a Lázaro, también se querían echar a Lázaro. Y eso nos muestra qué tan valiosos somos para Jesús. Porque Jesús nunca desistió de su deseo de salvarnos, aunque tuviera que morir. Y por último, vamos al capítulo 12 de Juan. Y esta es la última escena que la Biblia nos regala, en la cual podemos ver a Marta. Y dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Así que estamos de vuelta en la casa de Marta. Y lo primero que vemos es que la familia le ha preparado una cena a Jesús. Y Marta
sirve de nuevo. Y la pregunta es, ay no, ¿habrá vuelto Marta a las andadas? No. El corazón de Marta había sido mudado. Pero ¿saben qué? Marta tenía ese don de servicio. Lo único que ocurrió es que su motivación para servir cambió. Ahora ya no servía para agradar a los demás, para cumplir con las expectativas de otros o porque ese fuera su rol, sino que ahora su servicio era su forma de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Era el resultado de haber recibido la misericordia de Dios. Su servicio ahora provenía de un corazón que rebosaba de gratitud. El mismo servicio, pero de una fuente distinta. Un corazón que rebosaba de gozo, uno que se deleitaba en la presencia de Jesús, uno del que brotaba servicio como fruto natural de conocer a Jesús y tener comunión con Él. Marta no tuvo que cambiar sus actividades, sino solo continuar haciendo lo mismo que siempre había hecho, pero ahora haciéndolo todo para la gloria de Dios en vez de para ella o para otros. Jesús es Dios que se acerca a nosotros. Y cuando le abrimos nuestra vida, Él entra a nuestro corazón y habita dentro de nosotros y nos hace suyos. Cuando vivimos por y para Él, no importa dónde estemos o lo que tengamos que hacer, porque haciendo todas las cosas con todo el corazón para Él, lo que sea que hagamos se convertirá en un deleite en lugar de un deber. Cuando nuestro objetivo es honrarlo, y esto como resultado de que apreciamos sobremanera lo que Él hizo por nosotros, encontraremos todo el tiempo y en todas partes oportunidades para servirle. No solo vamos a elegir las cosas que se nos dan, o las que nos gustan hacer, o para las que tenemos talento o don, sino que tomaremos toda oportunidad para glorificar su nombre. Y estoy hablando de toda oportunidad. Abrirle la puerta a alguien en una tienda, detener el elevador cuando ves que alguien viene para acá, ofrecerle un vaso de agua a alguien que llega a visitarte o al que te está lavando el carro. Todos y cada una de las cosas que son cotidianas para nosotros, podemos darles un enfoque de servicio cuando las hacemos desde el corazón para honrar a Dios. Y quiero invitarles para que oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Porque, Señor, tal como está escrito, tu palabra es inspirada y es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos e instruirnos, a fin de que lleguemos a ser mujeres maduras, mujeres que se parezcan a tu Hijo Jesús, mujeres de fe, mujeres que no son sangoloteadas por las dificultades, mujeres que no son absorbidas por la cultura, mujeres que no buscan la aprobación de nadie antes que la tuya. Gracias porque, Señor, nos enseñas y nos señalas con tu palabra nuestras áreas débiles. Y a la vez también nos das la oportunidad de cambiar, confiando en ti, poniendo nuestra mirada en ti, depositando en ti toda nuestra esperanza. Y Señor, es importante que usemos este tiempo para analizarnos. Y te pido que por medio de tu Espíritu Santo nos permitas ver qué cosa estamos haciendo solo para impresionar a alguien. ¿Qué cosa estamos haciendo para recibir recompensa de otros? Muéstranos qué tan dependientes somos de la aprobación y del juicio de las personas. Qué tan grande es nuestra necesidad
de escuchar que somos buenas mujeres, que qué lindas somos, que qué generosas, que qué bondadosas, que qué hacendosas y serviciales. Muéstranos, Señor, qué tan dependientes somos de las palabras de aprobación. Y muéstranos, Señor, también si el afán nos ha robado el gozo por el servicio. Y si nuestros cambios de humor han afectado el servicio que te damos. Si hemos querido usar el servicio que es para ti realmente para realizarnos, realmente para cumplir con nuestros propios anhelos, en vez de glorificar tu nombre. Muéstranos, Señor, si estamos usando nuestro servicio para callar nuestra voz interna que nos exige y nos demanda un cambio. Muéstranos, Señor, si sabemos y estamos seguras de nuestro valor y de nuestra identidad, aun si perdemos todas las cosas que hacemos. Aun si todas las cosas que hacemos nos fueran quitadas, seguiríamos teniendo el mismo valor, seguiríamos sintiendo la misma seguridad. Si no es así, Señor, es que necesitamos poner nuestra mirada en ti, sentarnos a tus pies, conocer lo que tú piensas de nosotros, lo que tú dices sobre nosotras, atesorar lo que tú piensas. ¿Me basta ser amada por ti, Señor? ¿Es suficiente para mí? Muéstrame, Señor. Enséñame. Porque tú eres suficiente. Y yo sé que, como le dijiste al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Mi poder es suficientemente grande para cubrir tus debilidades. Mi amor es tan grande que yo te recibo. Te he recibido desde el día 1, aunque no habías cambiado ni un gramo, ni una pizca. Mucho más ahora. Ahora que has aceptado tu condición y te has rendido a los pies de Jesús y has renunciado a tu propia justicia para depender de la justicia de Cristo, nada te podrá apartar de mi mano y nada jamás te podrá separar de mi amor que te he manifestado a través de mi Hijo Jesucristo. Amén.